Bueno, buen viernes para todos. Con mucho frío por acá, por Montevideo, Uruguay. Hay 12 grados nomás, una sensación térmica un poquito más baja. Y siguiendo con el estudio de los arcanos mayores, hoy nos toca analizar un arcano que es muy interesante, muy polémico también, y es el arcano sin nombre, o el arcano número 13, que es el arcano de la muerte. ¿Sí? Se los voy a mostrar en el tarot de Marsella, muy conocido, en el de Rider White también. Ahí lo ven a ella en su caballo. Ella va pasando, no importa jerarquía, género ni nada, porque tenemos desde la burguesía, tenemos al clero y a la gente más carenciada. Pero ella, cuando pasa con esta hoz cegadora, pasa de una forma equitativa. Lo interesante y lo curioso es que nunca se va a tratar de muerte física. Y ahora vamos a analizar bien despacito, bien detalladamente, cuándo es que hablamos de que una situación cambia, se transforma, y cuándo hablamos de muerte física. Ahora lo vamos a ver. Y tenemos en el tarot mítico el personaje del dios Hades, el dios del submundo, del inframundo, de ese infierno, ¿no? De ese submundo que regía el río Estigia con Caronte, que era el barquero, toda esa región que era el inframundo de Hades, donde este dios mitológico vivía, ¿no? Y que lo han tomado en el tarot mítico para representar el arquetipo del arcano 13, que es la muerte. Bueno, para empezar a hablar de la muerte, podemos decir que es una carta que está o representa a el signo de Escorpio, el signo de la muerte, de la transmutación también, la casa 8. Siempre nos va a hablar de cambios, nos va a hablar de transformación, por eso tiene esta hoz acá. Siempre es una situación que cambia, que es siempre el morir y el renacer. Vamos a analizarlo también con el 10 de espadas. ¿Por qué? Porque el 10 de espadas, que lo tengo por acá, tiene el mismo significado que el arcano 13, con la diferencia que está en los arcanos menores. Entonces, si no tenemos arcanos mayores, podríamos llegar a tomar el 10 de espadas como la pequeña muerte, que se le dice, ¿no? O el arcano menor, que tiene un significado muy similar a el arcano 13. Bien, cuando hablamos entonces, antes de eso vamos a hablar un poquito de la etimología, ¿sí? De por qué está sin nombre y todo lo demás. Teóricamente había un tabú en donde no se la podía nombrar, ¿sí? Lo mismo que acontecía con el número 13. O sea, no hay piso 13, no se podía utilizar el número 13 en la vida cotidiana porque teóricamente era la muerte, la yeta, ¿no? La mala suerte que daba el número 13 porque se tomaba como un número maldito. Y lo curioso es que cuando uno lo reduce, que dice, bueno, tenemos el 13, 1 y 3 me da 4, o sea que nos da el emperador. O sea que nos está diciendo, después de este cambio, de esta transformación, viene una estabilidad. ¿Sí? Porque el emperador y los números 4, siempre nos hablan de las cosas estables y nos hablan de la estabilidad. ¿Sí? Siempre es lo que está quieto, lo que está estable, lo que está establecido. Eso es la energía que transmite los números 4, y más el emperador. Muy bien. Si uno quiere saber la muerte física de una persona, no va, y hace una apertura astrológica, por ejemplo, no va a ir a la casa de Escorpio, que es la casa 8, que es a quien corresponde la carta de la muerte. ¿Por qué? Porque la casa 8, que es la casa de Escorpio, nos va a hablar de la sexualidad, de las herencias y de las situaciones que deben morir o que se deben transformar en la persona o en la que está consultando, en nuestro consultante, ¿no?
La casa que nos habla de la salud de la persona es la casa 6, que es la casa de Virgo. Entonces, cuando uno va a hacer una apertura astrológica y quiere ver, ahondar más en el tema de salud, porque la persona está pasando por un momento mal, una situación crítica y está por fallecer, etc., uno siempre tiene que fijarse en la casa de Virgo, que es la casa de la salud. O sea que podemos decir que en la casa 6, cuando hacemos la apertura astrológica, que está grabado ya en el canal cómo hacer una apertura astrológica, vamos a ver ahí el tema de salud de la persona y la muerte física si es que la hay. No en la casa de Escorpio. Porque estamos hablando de muerte física. O sea que vamos a tener que buscar una casa de tierra. Virgo, Tauro y Capricornio son casas de tierra, son signos de tierra. No Escorpio. Escorpio es una casa de agua, es un signo de agua. Pero cuando hablamos de cuerpo físico, hablamos de la tierra, lo tangible, lo que podemos tocar. Bien, voy a empezar hablando en cuando hablamos de muerte física. Decíamos la casa de Virgo, la casa 6, en el caso de hacer una apertura astrológica. Pero una combinación que es muy viable para determinar, o al menos es un método que uso cuando quiero hablar de eso, es una combinación mínima de 3 cartas que para mí es el caballo de espadas con el 4 de espadas, que siempre es... Esta carta habla más de muerte física que el mismo arcano 13, porque es el parálisis. Se le llama el reposo del guerrero, esa carta, al 4 de espadas. Me tengo que quedar en un estado de quietud total. Y entonces decíamos, para mí ese método es el caballo de espadas con el 4 de espadas y el 5 de copas. ¿Por qué el 5 de copas? Porque el 5 de copas siempre es la depresión y la tristeza por algo que se pierde. Siempre. Por eso es en el mito. Cuando analicemos la historia que hay detrás del palo de copas, que es la historia de Psique y Eros, vamos a ver que cuando ella llega al 5 de copas, que Eros se va, se marcha, siempre, por eso el 5 de copas siempre es esa sensación de pérdida y de llorar y de estar triste y de estar angustiado y estar mal por algo que se perdió. En el caso de Psique fue Eros que salió volando, entonces ella se quedó sin su amor. Por eso es que hay esa sensación de pérdida, depresión, etc. Entonces, esta combinación así tal cual, para mí sí me habla de muerte física, más si hay un 5 de oros, que es la única carta del palo de oros que nos habla de un estado de salud real de la persona en donde está pasando por una enfermedad, por ejemplo. Cuando hablamos de salud, no es que sale el 5 de oros y la persona está enferma, no es tan fácil, no es así. En un caso de salud, cuando estamos hablando en un caso de salud, sí está hablando de eso. Pero el significado del 5 de oros en realidad es, bueno, arriesgarse, no quedarse en lo establecido, no quedarse adentro de lo que es la catedral en el diseño de Ryder, porque los dejaron afuera y pobrecitos. Entonces, no, ellos... Es la historia de Dédalos, el artesano, en donde después de matar a su sobrino, que es la historia que hay detrás del palo de oros, él tiene que irse de donde está, tiene que ir a viajar a otro lugar buscando al rey Minos para que le dé una solución y elige irse de donde está y arriesgarse, empezar de cero, como quien dice, ¿no? Entonces el 5 de oro siempre nos habla de arriesgarnos, de salir de la quietud del 4. Por eso es que siempre se los ve en un estado como cuando vemos a Ryder, por ejemplo, como les estaba mostrando, se los ve en ese estado de que los dejaron afuera, se están arriesgando a, ¿no? Bien. Eso entonces para hablar de lo que es la muerte física. Vuelvo a repetir, no es que sale el arcano 13 y te vas a morir, no es así. Si sobre este arcano, por ejemplo, llegara a salir una combinación como esta,
Es un hecho que va a haber muerte física. Y más si me sale un 10, que eso es otro método. Podemos utilizar, hacer una apertura, por ejemplo, específicamente hablando para saber el estado de salud de una persona, si va a haber muerte física o no. Y si sale, por ejemplo, en el lado de la salud, salen 3 10 juntos, o 4 10 juntos, o 3 10 juntos más uno en el conflicto, sí va a haber muerte física. ¿Por qué? Porque los 10 siempre son finales. El número 10 en numerología nos habla siempre de los finales. Por algo el 10 de espadas tiene esta imagen. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Son dos métodos que yo utilizo, que he aprendido para ver si una persona va a fallecer o no. Muerte física. Pero en realidad la mayoría de los casos es cuando hablamos de situaciones que cambian, que se transforman, que es el verdadero significado del arcano 13, del arcano de la muerte. Bueno, en los arcanos menores, como decíamos, voy a usar 3 cartas, en especial que para mí es el 10 de espadas, que también es una situación que cambia, que se tiene que terminar para renacer, y el 10 de bastos. El 10 de bastos y el 10 de espadas, ¿cuál es la diferencia? En el 10 de espadas, sí o sí hay algo que debe terminar. Algo así como si saliera el ataúd en Lenormand, en las cartas gitanas. Y acá el 10 de espada, el 10 de bastos te está diciendo que por favor termines de hacer algo y de llevar todas las cargas de todo el mundo, porque realmente te estás enfermando y además ni siquiera podés avanzar. Por eso yo lo tomo también como una carta en donde te indica, amén de que sea un número 10, te indica que lo que estás haciendo tiene que cambiar. Muy aplicable, bueno, los bastos ya de por sí son muy aplicables a la parte laboral. Así que bueno, esto es para diferenciar entre la muerte física y las situaciones que cambian, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta que cuando sale el arcano de la muerte, seguramente está hablando de una situación que debe cambiar, no de la muerte física. Ahora, como les mostraba, si salen cartas en donde, por ejemplo, el caballo de espadas, que es un mensaje sin anestesia, el 4 de espadas, que es ese parálisis, y el 5 de copas, que es esa angustia y ese llanto y esa sensación de pérdida, empezamos a hablar de muerte física. Y si sale el 5 de oros, más aún. ¿Por qué? Porque es el estado de salud de la persona que no se encuentra bien. Y justamente ese mensaje sin anestesia que trae el caballo de espadas, que es Mercurio, está muy ligado el caballo de espadas a Géminis y a Mercurio. Por eso tiene en su casco, tiene las alas de Mercurio, ahí lo ven. Es ese mensaje sin anestesia de, bueno, mira que tal persona falleció, por ejemplo, o está por fallecer o va a fallecer. Otra cosa importante. La hoz que tiene acá, en este diseño de Marsella, la carta de la muerte, es la hoz segadora. La hoz que cosecha, o sea, que hace el corte que necesitas para cambiar la situación, ¿sí? Por eso también, miren, acá tenemos una mujer, por acá, una mujer y acá un hombre, un rey. Vuelvo a repetir, eso está muy emparentado por el tema de las clases sociales, como lo veíamos en el de Rider. ¿Por qué? Porque ya pasa para todos igual. Porque todos tenemos que morir y renacer. En situaciones de la vida, en el cotidiano vivir, siempre. No es que siempre, o sea, de alguna forma es irónico, ¿no? Pero de alguna forma todos siempre estamos, por eso la frase es viviendo y aprendiendo. Todos estamos muriendo y renaciendo, de algún modo, todos los días. Todos los días. Entonces, ¿qué pasa esto en el caso del tarot, el arcano 13? Si yo lo quisiera comparar con Lenormand, como por ejemplo, ¿no? Las cartas gitanas.
Yo voy a tomar, ya de por sí Lenormand tiene una carta que me habla, no de muerte física, pero sí hace una referencia importante, que es el ataúd o el cajón. Es el número 8, que hace una referencia muy importante de lo que es la muerte física. ¿Por qué? Porque dentro de un ataúd seguramente esté un ser humano. Entonces, y las cartas de Lenormand a veces son muy literales. Entonces, es algo para prestarle atención. Igual no es que si sale, vuelvo a repetir, pasa lo mismo que con el arcano 13. Si sale esta carta no es que alguien se vaya a morir. Hay que ver las cartas que acompañan a ese ataúd, por ejemplo. Si salen cartas de personas, si salen cartas, en el caso de Lenormand, de animales, como la cigüeña, por ejemplo. O sea, todo va a depender de la carta con cual salga. Si, por ejemplo, saliera el cajón con la cigüeña y la casa, ahí no hay muerte física. Ahí lo que está diciendo es que te vas a mudar y vas a dejar una casa atrás. O sea, que una situación tuya va a cambiar de una forma extraordinaria y tiene que ver con una casa. O sea, y una mudanza, ¿no? Yo al menos interpreto la cigüeña con la casa de una forma como una mudanza. Más con una carta de cambio como el ataúd. Entonces, ahí tenemos dos métodos para saber cómo es cuando estamos hablando de muerte física y cómo es cuando estamos hablando de situaciones que se transforman o que cambian, que en realidad es la mayor aplicación se le da a esa parte la mayoría de las veces cuando uno abre las cartas. A no ser que se quiera en especial preguntar por un caso de salud de una persona. Yo les recomiendo algo bien sencillo. Ustedes quieren saber, no sé, si determinada persona que está mal de salud o lo que sea, va a fallecer. Hacen una apertura de 4 cartas, ponen a la persona, o sea, sacan los demás reyes y reinas. Ejemplo, un hombre mayor de 30 años de signo de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, y yo quiero saber si esa persona va a fallecer. Yo tengo que poner al rey de copas. Tengo que poner al rey de copas dentro del mazo porque va a estar siendo el significador. Va a estar marcado. Entonces, hay en los arcanos menores. Entonces, ahí uno hace una apertura de 4 cartas, por ejemplo, teniendo en cuenta el estado actual, una postura, la salud, otra postura, el conflicto y los cambios. Ahí ya tenemos 4 posturas, podemos hacer la apertura y si salen, por ejemplo, cartas como veíamos en combinación caballo de espadas, 5 de copas, 4 de espadas, en una misma postura, en la salud, por ejemplo, bueno, te está hablando de que sí. Si salen 3-10 juntos en los conflictos y uno más en la salud, o 3-10 juntos en los cambios, más uno más en la salud, por ejemplo, seguramente haya muerte física. Utilizando ese método de la secuencia de los 10. ¿Por qué? Porque los 10 son finales. Esa es una forma, ¿sí? Bien facilita de saber en cuanto a la muerte física de una persona, ¿tá? Pero vuelvo a repetir, siempre que salga el arcano de la muerte hay que ver las cartas que lo acompañan, porque no es que salió esta carta y ya te vas a morir, o alguien de tu familia se va a morir, o lo que sea. No, es una situación que cambia, que se transforma, que tiene que terminar ese ciclo para dar paso a otro. Se aplica en el trabajo, se aplica en todos los ámbitos de la vida. Y lo mismo ocurre con el 10 de espadas, por eso yo se los quería mostrar. No es que te salió esta carta y ya estás así. Así que bueno, espero que haya quedado claro, que les sirva. Y en el video siguiente no voy a arrancar todavía con el arcano 14, que es la templanza. Quiero hacerles una apertura que diseñé ayer, que está muy interesante. Está por acá, que se llama, le puse yo así el nombre, ¿no? ¿Te han traicionado? ¿Cómo sanar? Va a ser una apertura polémica, así que no se la pierdan. Bueno, les mando un beso grande. Como les decía, el siguiente video seguramente sea un interactivo para que elijan un montón en cuanto a este tema, del tema de las traiciones y demás.
Vamos a hablar un poquito de la víbora, de Lenormand también, de las cartas gitanas. Así que bueno, les mando un beso grande y estamos viéndonos por aquí.